Muchas gracias y muchas gracias a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible este evento. Alessio, bienvenido. Tienes el micrófono en mute. Hola. Ahora sí, bienvenido, Alessio. Con Alessio le damos inicio al segundo bloque. Como saben, en el primer bloque hablamos de digitalización, trámites electrónicos, factura electrónica, y ahora dejamos eso a un lado y hablamos de reactivación post-COVID. Parte del bloque 2, hablaremos de cómo la tecnología es nuestro aliado para salir adelante y usar las herramientas tecnológicas para este mundo, el nuevo normal en el que vivimos. Presentando a Alessio de DataServe, vamos a hablar de cómo hacer videoconferencias, eventos virtuales y transmisiones profesionales por streaming. Alessio es presidente del grupo Grada, conformado por DataServe, la empresa que representa ante la Cámara, y por las emisoras de radio Antena 8, Estéreo Azul, Cubo Estéreo y Cool FM. Alessio es locutor de radio y presentador de televisión desde los 16 años y sin duda ha visto la evolución de la tecnología desde hace mucho tiempo, de cómo hemos terminado con hacer streaming profesional y videoconferencias en el 2020. En 1989 fundó DataServe, empresa dedicada inicialmente a la integración de soluciones basadas en computadoras para producción televisiva y edición de video. Con el pasar de los años, DataServe ingresa al mercado de distribución de hardware y software de tecnología informática, con la representación y centro de servicio autorizado de marcas como Apple, Lenovo, HP y muchas más. Hoy la empresa sigue atendiendo el mercado de audio y video profesional con representaciones de las marcas más prestigiosas en esos mercados verticales y con los principales canales de televisión y emisoras de radio como clientes. La visión de la empresa sigue siendo proveer soluciones tecnológicas de primera línea con productos y servicios de calidad comprobada. Alessio, la sala es tuya. El tema que va a tocar es cómo hacer videoconferencias, eventos virtuales y transmisiones profesionales por streaming. Nuevamente, les agradecemos su tiempo y si tienen alguna pregunta o comentario, la pueden hacer en la sección de preguntas y respuestas y yo las moderaré al final. Alessio, bienvenido. Muchas gracias, Emanuel. Es un placer para mí estar en compañía de todos ustedes en esta sesión de la Expotec, organizada por la Cámara de Comercio de Panamá. En el día de hoy, como bien anotaba Emanuel, voy a tratar un tema que es de mucha actualidad por razón de la circunstancia que estamos viviendo y la cantidad impactante de eventos virtuales que se están realizando. Por esa razón, he titulado mi exposición ¿Cómo lograr eventos virtuales exitosos? Primero, entremos a ver las consideraciones de mercado de cómo la pandemia ha potenciado la telepresencia. Por ejemplo, el mercado de video y web conferencing. Video conferencing es todo aquel segmento de mercado que supone la existencia de equipos especializados para videoconferencia en un salón de reunión, en un huddle room o en una oficina. Ese mercado fue de $3 billones en 2018 a nivel mundial y espera llegar en el 2026 a 6.37 billones. Eso es duplicarse el tamaño de mercado en menos de 10 años. Sin embargo, el mercado de web conferencing, que incluye todas las plataformas que probablemente utilices todos los días, Zoom, que es la que estamos utilizando ahora, BlueJean, Webex, GoToMeeting, de 2.1 billones de dólares de tamaño de mercado en 2019, va a llegar a 78 billones en el 2030. Eso es, en 10 años, que se multiplique por 30 el tamaño de mercado, imagínense. Sostendrá aumentos de entre el 10 y el 40% anual durante el periodo. Es una mina de oro. Eso debido a la adopción masiva de plataformas basadas en la nube, debido, por supuesto, al trabajo en casa y otras actividades remotas. Como pueden ver en la gráfica a la derecha de su pantalla, Zoom, que costaba la acción poco menos de $1 antes de la pandemia, se disparó hasta $14 en el pico de adopción de teletrabajo y telepresencia. Luego, por consideraciones de seguridad que tuvo la compañía, cayó, pero bueno, el resto de los participantes en este segmento han experimentado crecimiento similar. ¿Cuáles son los retos de la pandemia? La pandemia ha supuesto que la asistencia a la oficina de manera física haya sido reemplazada por el teletrabajo, que los salones de clases hayan sido reemplazados por clases virtuales,
que las convenciones y ferias hayan sido reemplazados por webinars y que los conciertos, recitales y otros eventos artísticos hayan sido reemplazados por eventos virtuales. Sin embargo, esta adopción masiva en tan corto tiempo presenta una serie de obstáculos logísticos y tecnológicos que han tenido que ser sorteados en tiempo récord. Primero, no hubo ningún tiempo para preparación de esto. La pandemia y el lockdown del mundo ocurrió en una semana. Nadie pudo prepararse para el impacto que esto tuvo en las redes, en la tecnología y en la adopción. No hubo capacitación del recurso humano involucrado, ni en el segmento de los usuarios, y mucho menos los encargados de mantener toda la infraestructura tecnológica que tiene que soportar esto. Hubo escasez de insumos tecnológicos por la demanda no planificada. Por ejemplo, si usted trataba de conseguir una webcam de buena marca y buena calidad durante el mes de abril, era virtualmente imposible. Y lo mismo sucedió con los micrófonos. Hoy se está más o menos normalizando el supply chain de esto. Y había mucha falta de experiencia en cómo monetizar el contenido para ciertos segmentos de mercado que tenían negocios basados en la venta de tickets en la realidad física y que tuvieron que migrar su modelo a eventos virtuales. No había una claridad de cómo hacer para monetizar, para poder sacarle dinero al evento, que es el modo de sustentar la economía de muchos de los que tuvieron que mudarse a presencia virtual. La otra consideración es si el Internet va a poder con todo este tráfico masivo. Por ejemplo, a nivel mundial, hubo un incremento entre el 50 y el 80% del tráfico de Internet residencial. Eso significa para una cablera, una telefónica, una demanda del doble de lo que estaban acostumbrados a tener en ese tipo de servicio, y en muchos casos, que no fue el de Panamá, por suerte, no estaban preparados tecnológicamente para soportar un pico de demanda tan alto y tan sostenido en tan corto tiempo. También en las oficinas hubo un aumento de demanda de ancho de banda por todas las conexiones remotas de los empleados que fueron enviados a su casa y que de un día para otro tuvieron que conectarse todos a la vez a los VPNs de la compañía, a los servidores internos, al sistema de correo si es que no estaba alojado en la nube. Entonces, todo esto también disparó la migración a la nube de muchos servicios, tanto a nivel de oficinas privadas como a nivel de oficinas gubernamentales, como lo hemos visto con el caso de todos los sistemas de Panamá Solidario y de todos los trabajos que ha hecho la Autoridad de Innovación Gubernamental durante este periodo para poder dar servicios no presenciales a un montón de usuarios en muchas ventanillas de instituciones del Estado. Los proveedores de servicio en algunos casos han duplicado o aumentado el bitrate en los hogares sin costo adicional. Eso fue un caso que ocurrió aquí en Panamá, y otros han removido los límites de consumo y los penalties por exceso, que es el caso de cómo funcionaba en otros países, por ejemplo, este modelo de cobro de los proveedores. ¿Hasta cuándo va a haber teletrabajo? Me acuerdo clarito que cuando comenzamos con esto decíamos, bueno, vamos a trabajar remoto unos 3 meses y después paulatinamente vamos a volver a la oficina, y nosotros esperamos que para, no sé, octubre, noviembre ya debe estar todo back to normal y el virus debe estar eliminado de la faz de la Tierra. Nada de esto resultó ser cierto. Conversando con muchos CEOs, CTOs de compañías grandes en Panamá, yo les puedo asegurar que la mayoría de las multinacionales, y no todas que operan en nuestro país, y son muchas, no volverán a la oficina de manera presencial hasta enero 2021. Eso es una decisión tomada. Otras empresas, algunas, también multis, no piensan retomar la operación presencial al nivel que la tenían antes de la pandemia hasta que exista una vacuna, y eso puede tardar años. Por otro lado, no solamente están las consideraciones empresariales. Muchos trabajadores que han pasado al modelo remoto o a work from home dicen que preferirían seguir trabajando desde su casa en vez de volver a la oficina, que son completamente productivos en casa y que a lo sumo quizás tengan que asistir presencialmente a la oficina 1 o 2 veces por semana por algunas horas. Las empresas también descubrieron que para dar capacitación no hace falta mandar a la gente una semana al Caribe. Eso es muy triste para los que gozábamos de esos viajes. Pero lo cierto es que aún con
el regreso a la normalidad paulatina que estamos experimentando, el modelo del negocio puede que haya cambiado para siempre y que la telepresencia, el trabajo virtual y las reuniones no presenciales sean una realidad de nuestro trabajo de aquí en adelante. Entonces, a pesar de toda la parte tecnológica que hemos estado acostumbrados a ver aquí en esta empresa, en DataServe específicamente a través de nuestro trabajo todos estos 30 años, a pesar de toda la tecnología involucrada, el contenido siempre va a ser el rey. El contenido siempre es lo más importante. Usted puede tener todos los medios tecnológicos, todas las infraestructuras requeridas para dar seminarios y reuniones virtuales, pero si el contenido no es adecuado y no ha sido tratado de la forma adecuada, entonces no será exitoso en su propósito comunicativo. Algunos tips que les puedo dar para optimizar su contenido a este nuevo uso que tenemos es que, por ejemplo, simplifique sus diapositivas. Todos hemos estado en reuniones y charlas donde las diapositivas son 240 palabras, 15 líneas de texto y en la que el expositor se limita a leer lo que está en la pantalla. Eso no tiene ninguna ventaja, ningún sentido. Entonces, lo importante es resumir el contenido de una diapositiva a bullets que puedan ser explicados en voz, en viva voz y en imagen por el presentador sin tener que poner todo el contenido en la diapositiva. Recomiendo hacer ensayos técnicos previos con los cuales usted pueda sortear cualquier posible inconveniente que ocurra durante la presentación y se lo juro que siempre ocurre uno 3 minutos antes de que comience la presentación. También si va a utilizar software, plataformas, herramientas tecnológicas que no conoce, el ensayo previo es fundamental para que usted pueda mantener el flujo de la información de manera adecuada durante la charla. Haga preproducción de la escena. Elimine de su background, si no va a utilizar virtuales, cualquier elemento distractor visual que pueda tener si lo hace en su casa. Yo recuerdo una presentación a la que asistí de un CTO de una compañía importante que estaba en una parte de su casa y en el fondo se veía un gato que recorría para atrás y para adelante en el pasillo. Obviamente durante toda la charla todo el mundo estaba pendiente del gato y se desenganchó completamente de lo que decía el señor. Elija cómo vestirse, elija colores uniformes, evite diseños en la ropa. Si son damas, eviten los accesorios excesivos que puedan distraer la atención de su charla. Ilumine su cara y eso no solamente puede hacerse con un ring light, que son las luces estas que utilizan los modelos y modelas, o un set de 3 luces de escenario como el que tenemos en este momento acá. Se puede hacer colocando una lámpara de mesita de noche en la parte de atrás de la pantalla para que ilumine su cara. Evite siempre el contraluz. No se ponga nunca enfrente con una ventana detrás cuando va a dar una presentación o una fuente de luz importante en su parte, de la parte de atrás de su escenografía. Siempre póngase enfrente de una ventana para que la luz de la ventana cuando entre dé en su cara y ayude a que usted se vea definido y bien iluminado. Lo otro que asegúrese que solamente se le pueda escuchar a usted, evite los ambientes ruidosos, instruya a las personas en su casa o en su oficina para que no hablen en los pasillos de manera tal que la gente no se sienta distraída por ruidos de fondo que se den en la presentación. Siempre o la mayoría del tiempo usted va a trabajar con una cámara que va a estar extremadamente cerca de su cara. Entonces cualquier distracción de sus ojos que se pongan a mirar el teclado, la pantalla de al lado o alguien más, va a ser un elemento de distracción para el asistente a la charla. Así que cuando usted tenga la cámara encendida, procure siempre mirar de frente para que la gente sienta la comunicación, la honestidad de la comunicación y se conecte, se mantenga enganchado con el contenido. Finalmente, reenganche regularmente a la audiencia. Recuerde que, contrario a lo que sucede en un ambiente cerrado, en un salón de reuniones, con la luz baja, con el expositor viendo en la cara a los asistentes, se ve de muy mala educación que usted con una persona que está exponiendo al frente, usted esté con su celular chateando.
pero en un evento virtual yo no tengo idea de lo que están haciendo ustedes del otro lado de la pantalla. Entonces, si yo no me mantengo enganchado, si no los mantengo a ustedes motivados con el contenido, usted se va a poner a ver el Excel, a ver el chat, a ver el teléfono, de repente pone el micrófono en mute, se para y va a dar una vuelta. Así que es importante mantener a la audiencia enganchada durante la charla y hay diferentes maneras de hacerlo, como vamos a ver. ¿Por qué el audio es lo más importante? Porque por más que usted produzca la escena, si hay dificultades de visualización, de audición, perdón, la comunicación no se va a establecer y la gente va a decaer en su atención mientras más larga sea la charla. En 1988 y 1994, la prevalencia de pérdida auditiva en los jóvenes fue de 14.9%. Ese porcentaje ocurrió sobre una cantidad de 8 años. Solamente entre 2005 y 2006 se incrementó a 19.5%, 5 puntos porcentuales en 2 años. Y eso se debe al excesivo uso desde muy jóvenes de audífonos y de teléfonos en las orejas. Eso produce, y eso está documentado y comprobado, una pérdida de audición en ciertas frecuencias. Esas personas que ya son trabajadores, son colaboradores de empresas, que son sujetos de ser receptores de todas estas conferencias, tienen algunos problemas auditivos que si usted no presenta un audio prístino o hay muchos elementos distractores en el sonido, va a decaer su atención porque simplemente no le podrán escuchar. Eso es mucho más importante tenerlo en cuenta para las clases virtuales, que es un driver de negocio muy importante para nosotros en cuanto, por ejemplo, a venta de videocámaras, tabletas, equipos de telepresencia. Un adulto, basado en su educación, en el procesamiento lingüístico y en su audición, puede recomponer el significado de un mensaje que recibe a partir de muchos elementos. Uno de ellos es la voz y hay otros que él puede poner en conjunto para poder interpretar y entender lo que se le está diciendo. El niño no tiene esas habilidades porque todavía está en su proceso de formación. Entonces, toda su atención la deriva de lo que escucha. Por eso al niño, cuando tú le hablas para regañarlo, te tiene que poner enfrente suyo y establecer comunicación visual para que él te lea y te entienda perfectamente, porque es la única manera como ellos entienden. Entonces, es importante hacerlo de esa manera. Algunas recomendaciones que yo le puedo dar para mantener la atención es que no utilice las bocinas y el micrófono de la computadora, el iPad o móviles cuando usted esté dando una charla. Siempre trate de utilizar micrófonos como el que estoy utilizando yo en este momento, que es un micrófono de vincha. También hay un micrófono lavalier que se pone en el cuello. Puede ser un micrófono de mano. Cualquier micrófono que no sea el del computador va a ser mucho más efectivo para que su audio se registre de la forma adecuada. Consiga un headset de buena calidad, como el que yo estoy utilizando. Acá en DataSer vendemos Jabra, vendemos Plantronics y vendemos Logitech, que tienen equipos de muy alta gama y hay de todos los presupuestos. No es recomendable, a pesar del hype, utilizar earbuds inalámbricos si usted va a hablar. Son muy buenos para escuchar, pero la forma como trabaja el micrófono incluido en uno de los earbuds es un tema que se llama Beam Array, que recompone la señal indirecta para tratar de construir una señal como si fuera captada por un micrófono enfrente de la boca, que no lo fue, y al final lo que afecta ciertas frecuencias y puede producir dificultades en el entendimiento o en la buena captación de su audio. Ubique un lugar dentro de su casa que sea sónicamente seco, que no tenga reflexiones. Funcionan muy bien lugares con cortinas, con alfombras, con cuadros, con cosas en las paredes, que no sean cuadrados, con ventanas abiertas y no se mete el ruido. Usted puede tratar, por ejemplo, lo que hacemos nosotros cuando probamos la sonicidad de un lugar, es que nos metemos y aplaudimos. Si usted recibe el eco de vuelta de su aplauso del cuarto muy elevado, significa que el cuarto no es sónicamente seco y usted debe considerar buscar otro tipo de lugar. Y utilice plataformas especializadas si requiere de rendimiento consistente. ¿Por qué el sonido
tiene preponderancia sobre la imagen porque, por ejemplo, le puedo indicar, la radio antes de la televisión fue capaz de transmitir emociones sin necesitar de una imagen. Sin embargo, el cine mudo necesitó a un pianista que le pusiera emoción a las imágenes porque una imagen sin sonido no decía nada. ¿A qué voy con eso? Que usted puede dar una presentación brillante con video deficiente o sin video, siempre y cuando el audio se transmita bien. Pero le va a ser imposible comunicar un mensaje con mal audio y principalmente sin sonido. En cuanto a la parte visual, que también es muy importante, hay diferentes cámaras que usted puede querer utilizar. La tendencia es utilizar la cámara que viene con la computadora. Bueno, ya está ahí, ¿para qué voy a meterme en un problema? Pero usted debe saber que la cámara que tiene la computadora, y lo va a ver en la imagen inferior a la izquierda de su pantalla, la cámara que tiene la computadora es un chip, una tarjetita que está metida en el marco de la pantalla, y el elemento óptico de captura es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Así que la latitud y la resolución que esa cámara va a tener siempre van a estar limitadas. Dicho esto, el 90% de las cámaras frontales de computadoras o tablets, incluso la del teléfono, son de resolución 720, que es medio high definition. Si usted va a hacer uso intensivo o va a presentar mucho en redes, en actividades virtuales, le recomiendo que consiga una cámara de clip como una de las series C de Logitech, que tienen muy buenas características y que tienen una captación de la imagen mucho más fiel. Y si su uso va a ser profesional, entonces, por ejemplo, nosotros vendemos toda la línea de cámaras PTZ de Sony, así como otros fabricantes como Bird Dog, NewTek, PTZ Optics, que permiten captar la imagen ya con full resolución, incluso con varias cámaras y un switcher, para poder hacer una transmisión de calidad profesional. ¿Cuáles son las métricas? Aparte de la tecnología, también hay una serie de métricas que deben considerarse para medir el éxito de una presentación virtual. Hay algunas que son para medir la atención del participante. Por ejemplo, Webex ofrece una medición en tiempo real de la atención del participante, analizando si el que recibe la presentación tiene la ventana de Webex en el front o la esconde para poder trabajar en otras aplicaciones mientras escucha la charla. GoToMeeting, que es otra herramienta de web conference, tiene una herramienta que presenta toda esta gráfica de retención de atención, no en tiempo real, sino al final de la sesión. Otra cosa que hacen estas herramientas es que miden si usted, aún teniendo la ventana de Webex, digamos, en el foreground en la computadora, si usted monta encima una pantallita para chatear o para hacer otra actividad, también se lo marca al expositor o a quien esté coordinando con un semaforito amarillo, y usted puede ver en el tiempo cómo va descendiendo ese enganche de los receptores de su mensaje para que pueda adaptar su contenido y mantenerlos conectados. Zoom también tenía una herramienta de tracking, pero por las múltiples consideraciones de privacidad con que fue cuestionada la compañía, decidieron removerla y no se sabe cuándo la van a volver a poner, si es que la ponen nuevamente. Otras métricas de rendimiento, obviamente a tomarse en cuenta para un evento virtual, son todas las previas a la propia realización del evento. Usted debe enviar invitaciones. Hay un click-through rate, que es una métrica de la industria, de cuál porcentaje de invitaciones que usted envió se convierte en un registro efectivo. Se considera que menos del 35% no es una campaña efectiva. Es decir, si usted envía 1000 invitaciones, usted debe recibir por lo menos 350 registros. Después de eso, es el porcentaje de registro versus asistencia. Es decir, qué porcentaje de las personas que se registraron asisten efectivamente al evento. La industria dice que por lo menos el 50% deben asistir de los que se registraron para considerarse un evento exitoso. Otra métrica importante a tomar en cuenta es la permanencia promedio en la sesión, y la mayoría de las plataformas permiten tener esa información. Para mantener a la audiencia enganchada, se pueden hacer preguntas durante la sesión, o sea, habilitar una herramienta que en el caso de Zoom, que es el que estamos utilizando hoy, la tiene incluida, mediante la cual la audiencia pueda ir realizando preguntas durante la sesión. ¿Por qué?
probablemente a usted se le ocurre una pregunta cuando yo voy por el minuto 5 de la charla, pero ya cuando llegue el periodo de preguntas y respuestas, ya se le olvidó y no la hace. Entonces hay que proveer esta herramienta para que la gente comience y vaya preguntando y se puedan contestar todas al final. Se pueden lanzar encuestas durante la sesión, que también lo hace Zoom, para que la gente pueda votar y mantenerse conectada. Y se debe hacer siempre una encuesta al final del evento para que la gente califique la efectividad y si le gustó la presentación. Aparte de estas plataformas que hemos analizado, hay una serie de plataformas de alto rendimiento. Analicemos primero las usuales: YouTube, Facebook Live, Instagram Live, Periscope, Zoom. Todas estas plataformas tienen restricciones en cuanto a contenido musical, por ejemplo. Monitorean lo que usted pone en el fondo, y si su evento es artístico, usted va a tener problemas en caso de que utilice música con copyright. Le van a tirar abajo la transmisión o incluso le pueden cerrar la cuenta. Lo mismo ocurre con Facebook, con Instagram, con Periscope. Todas tienen la misma medición porque es un requisito de la ley de copyright en Estados Unidos. También la longitud de la sesión. Por ejemplo, en Facebook los en vivo se limitan en 8 horas si son generados por desktop y 4 horas si son en móviles. Así que ese tipo de consideraciones son importantes dependiendo del tipo de evento que usted va a hacer. Lo otro es la privacidad de la transmisión. Si son eventos abiertos como este, que pueden ser recibidos por todo el mundo sin mayor problema, entonces es válido hacerlo por YouTube o por Facebook Live o por los dos. Pero si usted tiene un contenido sensitivo que no puede ser visto por el auditorio general y que debe considerarse el control de acceso, entonces se va a dar cuenta que se va complicando la cosa con estas plataformas. Hay maneras de hacerlo, pero son un poco tortuosas, porque al final a la plataforma no le conviene que restrinja, porque ellos viven del contenido que usted les aporta y de monetizarlo. Así que cuando se trata de restringir la transmisión, se la ponen complicada. Si se quieren hacer estas cosas, entonces las plataformas de entrega tienen que ser otra serie de sistemas que nosotros conocemos con el nombre de CDN o Content Delivery Network. Un CDN es lo que utilizan, por ejemplo, todos los canales de televisión locales, TVN, Medcom, para montar sus señales en vivo y todo su contenido on demand. Ellos no trabajan con YouTube, no trabajan con Facebook Live, etc. Ellos trabajan con plataformas como Uyala, como Kaltura, como Wausa, MediaStream, que es otra de Chile, que se usa mucho aquí en Panamá. Estas plataformas hacen todo lo que hace YouTube, Facebook e Instagram. Sin embargo, le dan varias ventajas importantes. Por ejemplo, le permiten tener un punto de soporte 24/7 para que usted pueda resolver problemas técnicos que se presenten durante su evento. Si le pasa algo a usted en YouTube o en Facebook Live, no tiene a quién llamar, ni nadie le va a responder un teléfono, mucho menos un correo electrónico. Segundo, le dan mucha información de análisis, tanto durante el evento como posterior al evento. YouTube, Facebook, de alguna forma le dan algunos informes, pero no son lo suficientemente amplios como los que dan estas plataformas. Y tercero, pues usted puede proteger con estos sistemas, puede proteger el contenido e implementar paywalls para que solamente sea accedido por gente que usted autorice o que hayan pagado un cargo que usted establezca. Lo malo de todas estas plataformas es que el ancho de banda debe ser pagado por quien lo contrata. Y luego usted ve cómo recupera esa inversión, bien sea mediante la venta de patrocinio de la señal o cobrando por el contenido a los que quieran accederlo. Entramos entonces al siguiente componente que debe ser tomado en consideración para cuando se quiera hacer un sistema de streaming exitoso y económicamente viable para el que sea el dueño del contenido, que son las plataformas de monetización. Hay un montón de plataformas de monetización también a nivel mundial que se pueden utilizar. También se puede escribir la propia. Ya los bancos locales permiten acceder a ciertas pasarelas de pago para procesar tarjetas, etcétera. Con el control de acceso, primero se puede captar los datos de todas las personas que acceden a su transmisión, cosa que no puede hacer con YouTube ni puede hacer con Facebook Live en toda su extensión. Y se pueden implementar distintos modelos de cobro. Puede ser un pago por evento, un pay-per-view, que alguien
utiliza un servicio y paga por accederlo durante la duración del evento. Nosotros aquí con nuestras estaciones de radio, por ejemplo, lo hacemos regularmente con nuestras noches retro, que cobramos un fee para que la gente vea el evento. Todo a través de un paywall que contratamos y de un CDN que utilizamos, que en nuestro caso es Bousa. También puede ser una suscripción por paquete. Si usted publica contenido, digamos, tiene un canal educativo privado de afianzamiento de matemáticas que usted quiere cobrarle a sus receptores una mensualidad para que acceda al contenido, usted puede montar en el paywall una suscripción por paquete, que es una mensualidad recurrente que la gente le va pagando. Y también puede ser video on demand, que usted tiene un inventario de videoclips montados en su plataforma y cada vez que el usuario lo acceda, usted puede cobrar por la descarga. Netflix, por ejemplo, Amazon Prime, son sistemas de video on demand. Finalmente, en los elementos que usted debe tomar en cuenta cuando va a hacer un sistema de streaming privado de alto rendimiento, están los portales de acceso, minisitios o como se le conoce, los landing pages. Los landing pages son el acceso web al que entra el cliente para poder comprar y luego para poder ver el evento. Y suelen ser el cuello de botella que le provoca problemas al momento de que se da el evento en vivo. ¿Por qué? Porque cuando se va haciendo el registro o la compra, se realiza, por ejemplo, 1000 accesos durante 15 días, 10 compran hoy, 50 mañana, 100, y ahí van entrando paulatinamente, por lo cual el landing page va a responder sin problemas. Pero el día del evento, cuando comience el contenido, por ejemplo, a las 8 de la noche comienza un concierto virtual por el que hubo pay-per-view, y las 1000 personas que compraron entran a la página de forma simultánea, si usted no tomó las medidas de ancho de banda o de dónde está alojado el sitio que maneja ese landing, entonces usted va a tener denial of service y va a tener problemas de acceso y un montón de usuarios disgustados. Así que yo le recomiendo que esta parte de los portales de acceso, minisitios y landing pages sea considerada con particular cuidado por ustedes cuando crean eventos privados. Algunas herramientas en la nube que se integran con CDNs públicos, por ejemplo, Zoom puede enviar su señal, tanto Zoom Webinars como Zoom Meeting, puede enviar su señal a YouTube o a Facebook Live, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Hay una plataforma muy poderosa de producción de eventos en línea que se llama StreamYard, que puede tomar contribuciones de varios expositores, mantenerlo en backstage, después lanza al frente al que esté exponiendo. Se puede complementar con 2 personas a la vez en pantalla, o 3 o 4, o uno solo, montar encima logos, gráficos, títulos de fondo de pantalla con un feed de redes sociales, por ejemplo, monitoreando un hashtag en Twitter para que la gente escriba lo que piense, obviamente moderado. También hay una serie de herramientas de producción profesional como la que estamos utilizando hoy, que es Wirecast, también la vendemos nosotros. Wirecast es un sistema de control que permite crear puede ser un estudio virtual como el que yo estoy utilizando. Yo estoy aquí parado frente a una pantalla verde que está a mis espaldas y estoy montando una escenografía virtual, que es la que usted está viendo. Detrás de la escenografía virtual estoy montando un logo de la empresa que tampoco existe. Yo pudiera cambiarlo en este momento por un fondo de dólares. Y muchísimas otras funciones que me tardaría una charla entera cubrir, pero esa es la idea de utilizar ese tipo de plataformas. Está vMix, que es más como un switcher de video, pero también tiene muchísimas herramientas para generar webinars y contenido de video en vivo para redes. Está OBS, que es la versión gratuita de los 2 anteriores. Tiene más o menos las mismas funciones, con la ventaja de que es gratuita. El interfase no es tan amigable ni permite tantas libertades. Es un poco complejo, pero bueno, no cuesta nada, ¿no? Y si usted no es de software y prefiere una superficie con botones, está Blackmagic con su ATEM Mini Pro, que también vendemos aquí en DataServe, que es un switcher de 4 canales con efectos especiales y con una salida de streaming que puede enviar lo que está grabándose en el switcher, lo puede enviar de forma directa
a YouTube, a Facebook Live o a un CDN privado como los que mencionamos anteriormente. Si su empresa va a realizar un evento grande, eso significa un evento con miles de personas conectadas, yo les recomiendo que no hagan el trabajo ustedes mismos. Les recomiendo contratar empresas de servicio especializadas que manejen los dos componentes que tiene este negocio. Este negocio tiene dos componentes importantes, el componente audiovisual y el componente tecnológico. La empresa que usted contrate debe tener sapiencia en las dos vertientes de este trabajo. En DataServe hacemos toda la parte tecnológica, le hace streaming, portales de acceso, CDN, aseguramiento del contenido, redundancia, streaming, y trabajamos con un aliado estratégico para toda la parte de producción de video, porque cada uno conoce bien su negocio y es importante que usted se asegure de que quien usted contrate pueda manejar las dos partes que he explicado de forma profesional, porque si no va a haber problemas. Nosotros también hacemos el trabajo completo, tal como lo estoy mostrando en esta diapositiva, con todos los componentes que involucra para tener un evento exitoso. Finalmente, no sé si estoy en tiempo o estoy de más o estoy de menos, creo que me pasé un poquito. Les recuerdo que para cotizar su evento virtual con nosotros puede llamar al 275-5850, puede visitar nuestro sitio web donde está toda la descripción de nuestra empresa en dcpma.com, o puede escribirme a mí personalmente a mi dirección electrónica, que es agronchi@dspma.com. Con eso termino mi exposición. Le agradezco a todos la atención y si tienen preguntas, creo que ya Emanuel va a proceder a moderarlas y hacérmelas. Alessio, excelente. Sin duda alguna, esto ha sido muy útil y hubiera sido incluso más útil cuando inició la pandemia, porque cuando mencionaste el ejemplo del gato, creo que todos hemos estado en una presentación donde o hemos sido nosotros los del gato o a alguien le ha pasado lo del gato. Así que, sin duda, estas son recomendaciones muy, muy interesantes. Alessio, ¿cómo hacías para que cuando hablaras cambiabas entre tu cara y la presentación? Al principio pensábamos que habías dejado la cámara apagada y yo le escribí a Janet, oye, dile a Alessio que prenda su cámara. No, nosotros utilizamos una herramienta que se llama Wirecast, que la puse en las diapositivas, que permite que, o sea, lo que yo le envío al Zoom no es la cámara de la computadora, es la señal de un switcher que produce el evento. Entonces, tengo en una computadora una cámara externa, un feed de otra computadora que me manda los slides. Yo creo un composite de todo eso y eso es lo que le mando a la sesión de Zoom a la que ustedes están conectados. Por eso que puedo hacer estas cosas. No, buenísimo, porque así uno no está distrayéndose viendo al orador y las diapositivas en otro lado. No, interesantísimo. Yo le escribí a Janet, oye, dile que la aprenda, pero después nos dimos cuenta que estabas más avanzado de lo que nosotros conocíamos. Alessio, en tu experiencia siendo parte teniendo compañías de radio, mencionaste, y bien es cierto lo de los earbuds, pero háblanos del micrófono. Yo he visto muchas veces que el audio no es tan bueno y algunas personas ya están optando por tener micrófonos semiprofesionales cuando están dando una presentación. Yo sé que tú tienes la diadema, que tiene el micrófono más cerca de la boca, pero también existe un híbrido donde puedas poner un micrófono y hablar mejor, que se escuche más claro. Sí, sin duda el más efectivo es el micrófono de diadema, porque tiene el elemento que capta directamente enfrente de la boca y obviamente capta lo mejor posible. Sin embargo, hay micrófonos de solapa que se pueden conectar. Los hay con conector de computadora, de iPhone, de tablet, y hay micrófonos de mano. Si es una compañía de producción de eventos que vas a contratar, va a tener el micrófono más adecuado para el tipo de uso. Y también hay micrófonos de mesa para conferencia, se llaman Beam Array, que tienen excelente performance. Pero siempre, si es una presentación de una persona hacia muchas, si va a hablar un expositor, como es mi caso, yo siempre recomiendo o diadema o lavalier, porque es lo que te va a dar la mejor reproducción de sonido
para que mi calidad de voz se escuche y no se convierta en un elemento de dificultad en la transmisión del mensaje. Sin duda, desde los 16 años que eres locutor de radio, ayudó muchísimo a hacer estas presentaciones muy buenas y con buena acústica. Así es. Nos pregunta Eric Meléndez, ¿cómo evitamos la mala conexión del Internet? Cada día vemos teleconferencias con imágenes pixeladas, voz robótica. Si bien es cierto hay un componente del mismo proveedor de Internet, también hay algunas soluciones internas que se pueden hacer para mitigar esto lo más posible. Sí, lo más importante de esto es que cuando tú vas a trabajar en eventos virtuales, evita estar conectado por Wi-Fi. Tú puedes estar conectado por Wi-Fi si eres público, si eres la persona que va a ver la charla, porque si se cae la señal, no vas a afectar a nadie más que a ti mismo. Pero si eres el que presenta, por ejemplo, hoy las 4 computadoras que estamos utilizando en este cuarto donde estamos, eh, están conectadas a la red por medio de cable físico. Eso te asegura que siempre vas a tener el mayor ancho de banda porque el Wi-Fi es una banda pública, es una banda que está sujeta a interferencia, que de repente, si para mantener la continuidad de la conexión tiene que bajarte el bitrate, lo va a hacer sin preguntarte y eso se traduce que la presentación va a comenzar a pixelarse o el audio se va a comenzar a interrumpir. Así que una buena práctica es siempre tener conexiones por cable físico cuando vayas a presentar en línea y obviamente también tener una conexión de internet de banda ancha de buena capacidad. Entonces, si tú vas a trabajar una señal de alta definición y tienes una señal degradada en tu casa, bien por mal funcionamiento del proveedor o porque tienes un plan de muy bajo ancho de banda, vas a tener problemas. Sí, sí, el cableado directo nunca falla, eso es lo que yo siempre digo también. El Wi-Fi es una herramienta excelente para dispositivos móviles, pero no hay nada mejor que cuando uno tiene algo cableado a la red y ahí estoy de acuerdo contigo. Ana Melissa pregunta algo y a mí también me pasa. Le cuesta que quede bien la imagen de atrás como si estuviera en un meeting room. Queda fea la imagen, yo me veo como si fuera una imagen pegada. Y esto a mí también me ha pasado, que cuando uno se está moviendo o uno mueve la mano o hace así, se ve la parte de atrás como pixelada. Es por eso que yo decidí poner este fondo blanco donde yo estoy, a pesar de que hay luz. Sin embargo, la tuya se ve muy nítida. ¿Qué recomendaciones tienes para mejorar esa parte? Ok, la mía se ve nítida por dos razones. Primero, porque estoy utilizando por tres razones de hecho. Uno, estoy utilizando una herramienta profesional para producir la señal de video, que es el Wirecast. Segundo, no estoy utilizando la cámara de la computadora, estoy utilizando una Logitech C920, que es una cámara de clip que se engancha a la parte de arriba de la pantalla y que tiene una latitud mucho más amplia que la cámara de la computadora. Es una cámara nativa de alta definición y que maneja mucho mejor la luz. Y tercero, que es realmente lo que evita el problema que describes, estoy utilizando un fondo verde. Tengo una cosa que compré en internet que es un marco de hierro con una tela de un verde específico y yo hago un chroma key. De hecho, si yo pongo la mano, ¿ves que se va cortando? Ahí Sí, se acaba mi fondo sí. verde. Pero si me muevo así, no pasa absolutamente nada con la imagen de atrás, que es lo que pasaría utilizando la función de background virtual de Zoom o de muchas otras herramientas. Si te mueves mucho, comienza a salir artefactos en el fondo. Esas son las tres cosas. Buenísimo, buenísimo. Tenemos otra pregunta y está relacionada con el Wirecast. ¿Hay alguna que sea menos compleja, que se pueda usar en una computadora personal? Mira, el Wirecast es complejito, pero de los que hay y que describí, por ejemplo, Wirecast, vMix y OBS, es el más simple. Herramientas más fáciles de utilizar para crear una producción está StreamYard, que es full basada en la nube, que es bastante intuitiva y permite que cualquiera pueda generar una transmisión con decente calidad, con un buen look profesional, sin tener que complicarse demasiado, ni tener que tomar un curso de producción de video. Buenísimo, buenísimo. Rigoberto nos pregunta cómo hacen para la presentación en Zoom no tenga la opción de activar el micrófono y la cámara, como estamos haciendo nosotros ahora. Esa la respondo yo, Rigoberto.
Zoom tiene una alternativa para webinars, donde efectivamente no está pasando que los oyentes van entrando y saliendo a la presentación, que lo hace que sea que haya muchas distracciones. Por ejemplo, solamente Alessio y yo somos los que podemos hablar en este momento. Así que Zoom tiene un modo de conferencia y un modo de webinar, que es el que nosotros usamos en la Cámara de Comercio para presentaciones como estas, donde yo puedo moderar sus preguntas, sé quiénes están entrando y saliendo, pero nunca hay ese espacio donde entras, apagas la cámara, no se apagó la cámara, que sin duda a todos los oyentes hace que sea mucho más fluida la conversación entre los anfitriones y los que dan la charla. Bueno, Alessio, se nos acabó el tiempo. Excelente. Muchas gracias por tu tiempo. Sin duda alguna, estas recomendaciones no solamente son para la época de pandemia, esto es para siempre. Dar una buena presentación, tener buen audio. Es más, yo voy a tener que buscar unos mejores audífonos y poner un fondo verde aquí para que se vea el logo de la Cámara de Comercio de mi empresa. Gracias por tu tiempo. Buenísimo. Nuevamente, le damos las gracias a